Presidenta ocupe el lugar. Diputada, le solicito. Adelante, diputada. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 55, 67 de nuestra Ley Orgánica 107, 108, 112, 113, 115 y 116 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la lectura de los dictámenes de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2023 de los municipios de Apulco, Cuauhtémoc, El Plateado de Joaquín Amaro, El Salvador, Trinidad García de la Cadena, Huanusco, Jiménez del Teul, General Francisco R. Murguía, Melchor Ocampo, Mezquital del Oro, Moyagua de Estrada, Noria de Ángeles, Pinos, Zainalto, Tepetongo. Tiene la palabra los integrantes de las comisiones de Hacienda y Fortalecimiento Municipal. Con su permiso, diputada, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente le solicito se me autorice dar lectura a una síntesis de los dictámenes que se presentan en esta sesión por encontrarse ya publicados íntegramente en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. Dictámenes de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, de Hacienda y Fortalecimiento Municipal. Respecto de las iniciativas de las leyes de ingreso de los municipios de Apulco, Cuauhtémoc, El Plateado de Joaquín Amaro, El Salvador, General Francisco R. Murguía, Huanusco, Jiménez del Teul, Melchor Ocampo, Mezquital del Oro, Moyagua de Estrada, Noria de Ángeles, Pinos, Zainalto, Tepetongo y Trinidad García de la Cadena, todos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020. Asamblea. A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal le fueron tornadas para su estudio y dictamen las iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2023 de los municipios citados. Vistas y estudiadas las propuestas legislativas, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal eleva a consideración del Pleno los dictámenes en referencia de los siguientes términos. Competencia. A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable 64ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas es competente para conocer y dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios en referencia, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 130 y 131, fracción 15, 132 y 149, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. El contenido de las iniciativas en relación con las iniciativas que se dictaminan un avance importante en el grado de cumplimiento de ordenamiento emitidos por el Consejo de Armonización Contable, entre ellos lo siguiente. 1. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios. Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos. Clasificación por rubro de ingresos. De la misma forma, su estructura contiene los distintos apartados y subapartados necesarios para la recepción, clasificación y control de sus ingresos. Diputada, creo que tiene prendido su micrófono, ¿no? De los contenidos en la clasificación por rubro de ingreso emitidos en el Consejo Nacional de Armonización Contable y que son los siguientes. 1. Impuestos. 2. Cuotas y aportaciones de seguridad social. 3. Contribuciones. 4. Derechos. 5. Productos. 6. Aprovechamiento. 7. Ingresos de venta de bienes, prestación y servicios y otros ingresos. 8. Participaciones y aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos de distintas aportaciones. 9. Transferencias, asignaciones, subsidios y subintenciones y pensiones y jubilaciones. De igual manera, como se dijo, esta comisión considera el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, al cual, dada su complejidad, limita la capacidad económica tanto del país como del Estado. Además, contiene a diversos municipios rectores de la política económica precisados en líneas arriba. En ese tenor, los dictámenes que en esta ocasión se someten a consideración de esta Asamblea Legislativa
están dotados de la estructura lógico-jurídica que permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde a las reglas y directrices en materia de contabilidad gubernamental. Señalar que derivado a los análisis del contenido de las iniciativas que se dictaminan, algunas se elaboran sin incremento a las cuotas y tarifas establecidas en la Ley de Ingresos del año 2022 y únicamente se incrementan a medida que lo haga el valor de la unidad medida y actualización que establezca la ley de la materia. No se omite señalar que en materia de tributos a propiedad de la propiedad raíz se mantendrán los diversos porcentajes de bonificación al pago anual del importe total aplicable a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo. Inclusive, de igual manera, se continuará otorgando la bonificación de un 10% durante todo el año a contribuyentes que sean madres solteras, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad, jubilados y pensionados, el cual será acumulable siempre no exceda referentemente al 25% del entero correspondiente en alguno de los casos, en mayor porcentaje para las justificaciones que en las mismas iniciativas se presentan. Del pago de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora a razón del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin haberse pagado y del 1.5 mensual sobre saldos insolutos en los casos en los que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir créditos fiscales. En este tenor, la Comisión de Dictamen reitera que el propósito fundamental del análisis radicó en la necesidad de fortalecer en el marco institucional un moderado crecimiento financiero a efecto de que éste se mantenga su capacidad de atención a las demandas sociales. En el capítulo de impuestos, específicamente en la sección de impuesto predial, quedaron insertados los elementos del tributo tomando a consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al expresar que para establecer la validez constitucional de su tributo, que éste esté establecido por ley, que establezca proporcional equitativo y sea destinado al pago de los cargos públicos. Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que refieren al objeto, sujeto, base, tasa, cuota o tarifa y época de pago de las contribuciones. Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así como disposiciones en materia de extensiones, estímulos fiscales y prohibiciones. En aras de no agravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de derecho los incrementos a las cuotas a tarifas a los municipios que lo solicitaron no irán más allá del 10% en materia de rastros, incrementos variables a las cuotas de su servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y hasta un 5 a 10% en los demás derechos, salvo aquellos que de manera justificada acrediten la procedencia de los incrementos por aumento de los consumos para la prestación de servicio. Asimismo, se mantienen las extensiones en materia de certificaciones y legalizaciones por la expedición de las constancias que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación. De igual manera, se faculta a las autoridades fiscales municipales a exentar el pago de derechos en la sección de registro civil a las personas que comprueben con escasez de recursos económicos, que son escasos recursos económicos. Del mismo tributo de derechos, atendiendo a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de la Constitución del Estado y Municipios de Zacatecas, aunado a las facultades que otorgan al municipio y que éste ya ejerce en materia de licencias de construcción, se le faculta el cobro de derechos por concepto de expedición de licencias para demolición de estructuras de concreto, metálicas o similares en relación a la cantidad de metros cuadrados de construcción al demoler y una cuota al tiempo en el que duren el desarrollo de los trabajos. Por lo que se prefiere el rubro de productos, esta comisión consideró que debe de tratarse de un ingreso y no de una contribución. Se atenderán los requerimientos y necesidades a los ayuntamientos que así lo solicitaron, quedando establecido un límite de hasta el 20% del incremento, cuidando siempre el uso de la explotación de los bienes que pertenecen a Hacienda Municipal, se oferten a precios de mercado tendientes a la baja.
Situación similar acontece en los ingresos relativos a los aprovechamientos, actualizando incrementos hasta un 20%. En materia de impuesto predial, se consideró pertinente que se atiendan los requerimientos y necesidades de cada uno de los municipios, por lo que se aprobó el incremento solicitado relativo a los factores por zonas, de un 5% hasta un 8%, y así lo propone el municipio, lo anterior con la finalidad de fortalecer las haciendas públicas municipales. En materia de bebidas alcohólicas, esta comisión de dictamen en observancia en lo que establece el párrafo segundo del artículo 146 de nuestra Constitución local, el cual establece la hacienda de los municipios se integrará además con los ingresos provenientes relativos al funcionamiento y operación de establecimientos destinados al almacenaje, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas. Decidió reincorporar cada una de las leyes de ingresos los más importantes tributarios por estos conceptos. Se introdujeron cada uno de los servicios prestados en este rubro, estableciendo los importes de la unidad medida y actualización para que se reflejen los incrementos para la actualización anual de la unidad medida que cuantifica las obligaciones fiscales. La citada modificación se realizó atendiendo a la clasificación y distribución de las competencias de las autoridades a la forma y términos que determinan la ley sobre bebidas alcohólicas para el Estado de Zacatecas, es decir, respetando las facultades compartidas que tiene el Estado y los municipios en esta materia, toda vez que actualmente las leyes de ingreso establecían un reenvío a la ley de Hacienda del Estado de Zacatecas para el cobro de estos conceptos. Lo anterior nos permite dotar la legalidad al pago de derechos que imponga el municipio por la operación de establecimientos con este giro en específico, además de respetar su autonomía en la determinación y recaudación de esta contribución, lo cual, además de presentar un ingreso municipal importante, permite tener un mayor control de la inspección y verificación de los establecimientos que se realizan en estas actividades. Por otro lado, derivado a la resolución de la acción de inconstitucionalidad 06/2022, promovida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual fue declarada la invalidez en efectos vinculatorios desde el futuro de la figura denominada derechos por el servicio de alumbrado público, esta comisión estableció por ello de la contribución quedando integrada de la siguiente manera: objetos, sujetos, la base, tarifa y época de pago. Lo anterior permitirá que el ayuntamiento cuente con la suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones. Bajo esta visión, los dictámenes que se elevan a esta consideración de esta Asamblea Soberana están dotados de la estructura lógico-jurídica que permitirá hacer identificables los ingresos municipales acorde, como lo mencionamos con anterior, a las nuevas reglas y directrices en materia de armonización contable, lo cual, además de facilitar el cobro de las contribuciones municipales, permitirá un mayor manejo transparente de los recursos. Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual limita la capacidad económica del país y por ende de esta entidad federativa. Esta soberanía popular aprobó el presente instrumento legislativo, atendiendo a las solicitudes que los ayuntamientos de Apulco, Cuauhtémoc, el Plateado de Joaquín Amaro, el Francisco R. Murguía, Guanusco, Jiménez del Teul, Mechoro Campo, Mezquital del Oro, Moyagua de Estrada, Noria de Ángel, Espino, Zainalto Tepetongo y Trinidad García de la Cadena presentaron respecto de sus cuotas y tarifas lo anterior buscando un equilibrio entre los porcentajes que le permiten tener capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes. Es cuanto, diputada.